Mamita, ¿cuándo parecen pequeñitos? Yo quiero pequeñitos, no quiero grandes. Buenas tardes, un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes, estimados amigos y amigas. Bienvenidos al instituto y desde ya les deseo que el inicio de este proceso educativo sea beneficioso para todos y cada uno de nosotros. Lo que buscamos finalmente en el instituto es que la experiencia que vamos acumulando con el tiempo sea debidamente transmitida a las personas para que se pueda utilizar en cualquier margen y en cualquier circunstancia que nos toque desempeñarnos como trabajadores, tanto públicos como privados. El privado no se sale del tema de la administración pública porque obviamente es quien contrata con el Estado. Porque pensar que solo el ámbito público tiene que ver con la gestión pública propiamente dicha, estaríamos en una equivocación. Son los privados precisamente los que ponen a funcionar al Estado. Son los privados los que construyen empresas, los que constituyen consorcios para poder contratar con el Estado, dependiendo de los lineamientos que el Estado ponga al servicio de cada uno de los ciudadanos. Entonces, la administración es pública, la gestión es pública, pero finalmente son los privados, son los ciudadanos los que terminan beneficiándose con la labor que tiene el Estado. Dicho esto, quiero compartirles lo siguiente. Desactiven por favor sus audios siempre cuando ingresen para que no exista problemas. Y miren, empiezo por comentarles lo siguiente. El Estado, en cualquiera de las circunstancias que se encuentren, cualquiera de las instituciones de carácter estatal que realicen un sistema de contratación, que es obviamente el sistema de contratación público, es igual. O sea, una municipalidad provincial, una municipalidad distrital, cuando van a contratar, lo hacen de la misma manera. La norma alcanza a todos y cada uno de este tipo de instituciones. Cuando una institución diferente a una municipalidad o un gobierno regional o un ministerio van a ejecutar una obra, tienen que seguir los mismos lineamientos que se siguen. Por ejemplo, hay obras de administración directa en el que, por ejemplo, una municipalidad puede desarrollar una obra, una pista, una vereda, un parque, un puente, etcétera, una carretera de penetración hacia las zonas rurales. Esto es lo mismo para cualquier tipo de entidad que realice este tipo. Esto se llama un contrato o una obra por administración directa. Es decir, la misma institución es quien contrata a su personal, quien contrata los bienes e instrumentos que son necesarios para la contratación y continúa con su proceso. ¿Cuál es la norma que a ellos, por ejemplo, les autoriza a realizar este tipo? Solamente una norma interna que tiene la Contraloría General de la República. Esto no se basa en el sistema de contratación pública propiamente dicho a través de la OCE. Lo que quiero llegar es no a desagregar lo que significa la contratación pública. No, de eso no se trata el tema. De lo que se trata al principio es entender que todo es igual en la administración pública. O sea, no hay diferencia entre una municipalidad y otro, el gobierno regional o el gobierno nacional, dependiendo de los tres niveles de gobierno. A todos se les aplica la misma norma, la misma regla, la misma regla legal. Bueno, acá están intentando ingresar algunos, pero vamos a continuar. Y también existen obras por encargo, por ejemplo, ¿no? Y las obras por encargo opera para todos igual. También existen obras por contrata, ¿no? Un contrata que hay especial con financiamiento externo y una contratación pública que se llama el sistema de contrata, ¿no? Que es propio por las reglas de la OCE. También existen obras por impuesto, también existen las APP, las famosas asociaciones públicos-privados, existen los núcleos ejecutores. Entonces, esta parte introductoria lo que nos quiere decir es que el Estado, las reglas del Estado, se aplican igual para cualquier entidad pública cuando lo que se quiere es realizar un contrato de naturaleza o de carácter público. Esto es como parte introductoria. Ahora bien, cuando se habla de gestión pública, lo primero que se nos viene a la mente de seguro es pensar que
¿Cuál es el concepto más apropiado que yo tengo sobre gestión pública? ¿No? Gestión pública será trabajar en el Estado y realizar mi labor conforme a ley. Gestión pública será encargarle a un ciudadano que es trabajador del Estado determinadas reglas de cumplimiento obligatorio para que ese servicio que le brinde a los ciudadanos finalmente sea satisfactorio. ¿Qué es en realidad la gestión pública? Existen muchos conceptos dependiendo del autor y dependiendo del sentido que tú le des a la administración pública. Algunos dicen que es pública porque pertenece al Estado. Y otros autores, que coinciden varios, dicen no es pública porque pertenece al Estado. Es pública porque finalmente es el público quien se ve beneficiado de la obra del Estado. Entonces tenemos múltiples conceptos respecto de lo que es gestión pública. Pero vayamos nosotros a quedarnos, y yo quiero compartirles unas diapositivas y más o menos ir entendiendo el concepto de gestión pública, ¿no? Allí ustedes lo tienen. Es una especialidad que consiste en la correcta administración de los recursos del Estado para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos e impulsar el desarrollo del país. Es una especialidad, obviamente es una especialidad porque necesitas conocer la gestión pública para que tu trabajo esté correctamente realizado, ¿no? Y para que la administración pública y los recursos del Estado estén debidamente administrados por quienes administran el tesoro, por quienes administran el tesoro público. Valga la redundancia. Es decir, pero finalmente lo que quiere la gestión pública es satisfacer las necesidades de los ciudadanos e impulsar el crecimiento del país. O sea, finalmente la gestión pública lo que quiere es satisfacer las necesidades de los ciudadanos, de todos, no solamente de los mayores. Entendemos que los ciudadanos que somos los mayores de edad, los que tenemos DNI, pero extensivamente este concepto alcanza a todos los peruanos, ¿no? Desde los concebidos hasta los que en el último día de su vida. Porque así es como entiende el derecho. Una persona humana, dicen, es pasible de derecho civil y de derecho patrimonial desde el día de la concepción. Pero la atribución de los derechos patrimoniales, es decir, tendrá derecho a herencia, ¿no? Cuando haya nacido vivo. Pero las personas tenemos derecho desde que somos concebidos. Por lo tanto, lo que hace la gestión pública es satisfacer las necesidades de todos y cada uno de los peruanos. Pero veamos, ¿quién creó el Estado? Un término normal, usado en nuestra dialéctica cotidiana, es el Estado. Pero uno dice, ¿quién creó el Estado? ¿En qué momento se crea el Estado? ¿Qué pasó, por ejemplo, en la comunidad primitiva? ¿No? Donde las personas vivían en una sociedad totalmente arcaica, ¿no? Que no tenía una denominación propiamente dicho, vivían en tribus. Pero estas tribus se han ido ampliando con el tiempo y entonces sus territorios han ido teniendo límite con otros territorios de otros. Nunca, Perú. Y en esa No golpea, no maltrata, por eso me gusta. ¿Se acabó? El vino no maltrata tampoco, ¿ah? ¿Eh? No. Lúcido. Ese día, ese que tomó, en la tarde estaba tomando cusqueña negra. ¿Alguien, por favor, pueden desactivar su audio? Negra. Gracias. Ya, hablábamos de la comunidad primitiva, o sea, queremos saber de dónde apareció el Estado. Y en su momento lo que hacían las tribus era expandir su territorio y en esa razón de la expansión territorial se encontraban con otras tribus. Y estas tribus, ¿no? Lo que hacían es desarrollar una serie de conflictos entre ellos y el ganador sometía al perdedor. Como consecuencia de ello, esta sociedad que se llamaba comunidad primitiva cambió para lo del esclavismo. Y entonces uno empieza a hablar del Estado esclavista en su momento. Pero no se hablaba del Estado de la comunidad primitiva, sino simple y llanamente de la comunidad primitiva.
Entonces, en su momento, cuando una tribu dominaba a otra y quedaban como consecuencia la tribu que había perdido bajo el dominio y de quien vencía, pues hemos llegado al estado esclavista y a partir de ese momento empieza la venta de los esclavos. Pero no había una institución como tal. O sea, no había un Estado como lo conocemos hoy día, por ejemplo, el Estado peruano. Un Estado peruano que tiene soberanía, que tiene territorio, que tiene normas y reglas propias y que son de obligatorio cumplimiento para todos los peruanos. No había una concepción del Estado en ese momento, porque hoy día quien ejerce función pública es el Estado, a favor de los ciudadanos que pertenecen a ese Estado. Entonces, de la misma manera, hay un momento en el que el esclavismo no podía seguir surgiendo y llegamos a la época feudal, ¿no? Al Estado feudal. Y en ese momento sí tenemos una administración que está a cargo de los señores feudales y desde ese momento empezamos a conocer este Estado feudal. Y tenía sus propias reglas. ¿Por qué? Porque los esclavos que en su momento habían formado parte ya de la sociedad medieval, habían tenido sus propios territorios y necesitaban que alguien los protegiera de las invasiones. Entonces los señores feudales lo que han hecho es proteger a esta gama de ciudadanos que habían recuperado su libertad y les cobraban incluso un impuesto. Y el único que te puede cobrar obviamente un impuesto es el Estado, ¿no? Como en el caso de nosotros. Cuando tienes una propiedad, cuando eres el propietario o el poseedor de un terreno urbano o rural, tú tienes la obligación de pagar un impuesto llamado impuesto predial. Y cuando tú, por ejemplo, vendes esa propiedad, estás obligado a pagar un impuesto de alcabala. Y cuando vendes esa propiedad, estás obligado a pagar un impuesto a la renta. ¿Y quién te cobra eso? Te cobra el Estado. En este caso, el Estado peruano. Pero vayamos pasando y luego llegamos a la comunidad a la época comunista, a la época socialista, y teníamos un Estado social. Y luego viene la revolución industrial y hoy día encontramos lo que encontramos hoy día, el Estado neoliberal. Pero la concepción de la sociedad, porque el que crea el Estado de la sociedad, es que le da al Estado ese estatus fundamental, le otorga un territorio, le otorga soberanía sobre el territorio. Y en esa soberanía pues empieza a nacer una serie y una jerarquía de valores y además de orden dentro del Estado. Entonces, ¿para qué nace el Estado entonces en su momento? ¿Para qué lo crea la sociedad del Estado? Y nosotros, los que pertenecemos al Estado, los que trabajamos para el Estado, y si alguien de ustedes trabaja para el Estado, para lo que se ha creado el Estado, estimados amigos, es para solucionar problemas. Nosotros, los trabajadores del Estado, funcionarios o servidores públicos, lo que hacemos todos los días es solucionar el problema a los ciudadanos. Para eso hemos creado el Estado y por eso formamos parte del Estado. Obviamente, los ciudadanos tenemos respecto del Estado una serie de problemas. ¿Y cómo es que presentamos estos problemas? Estos problemas los presentamos con nuestras necesidades. Por ejemplo, necesitamos agua, necesitamos luz eléctrica, necesitamos bienes, necesitamos sistemas de saneamiento, necesitamos títulos de propiedad, necesitamos seguridad pública, y etcétera, etcétera. Necesitamos una estabilidad económica. Esas son nuestras necesidades. Pero además tenemos expectativas de cómo construir una nueva sociedad, un nuevo Estado que sea mucho más ordenado, ¿no? Que sea mucho más capaz, que sea finalmente eficiente. Pero el Estado lo han creado para eso. Y la sociedad mostramos nuestros problemas a través de nuestras necesidades y nuestras expectativas. Entonces, el Estado peruano, el rol que cumple el Estado peruano es que tiene que estar al servicio del ciudadano. Por ejemplo, existe un principio de carácter constitucional que nos dice cuál es el rol subsidiario del Estado. Les pongo un ejemplo. Hay una persona que tiene un terreno muy grande y él lo quiere vender por partes. Pero como difícilmente se van a construir casas en ese terreno, la gente empieza a comprar la propiedad en este terreno matriz. Y esta persona lo que va
es a una institución pública como la municipalidad a pedirle que le entreguen una habilitación urbana, pero le dan un plazo de 3 años para que construya, para que le ponga agua, para que le ponga luz, es decir, le dé salubridad, le dé, como dice la norma, el derecho de usar esa propiedad, le convierta en un bien habitable. Pero como la municipalidad no le hace caso, porque no cumple con los procedimientos legales, en principio de subsidiariedad del Estado, lo que hace normalmente un propietario de un terreno grande es irse después de la venta y no regresa. ¿Qué es lo que ocurrió con eso? Problemas. Y esos problemas son necesidades que tiene que solucionar el Estado. Para eso es la gestión pública. Y entonces ese problema que le creó un habilitador al Estado, ¿quién lo tiene que solucionar? El Estado. ¿Y cómo lo tiene que solucionar? En virtud de su acción subsidiaria que tiene como Estado. O sea, no le puede dejar a un ciudadano sin agua, sin luz, sin pistas, sin veredas, sin saneamiento, por el hecho de que el vendedor le ha vendido mal. Lo que la obligación que tiene el Estado en este caso es con el tiempo ir entregándole las condiciones básicas a todos ciudadanos, a todo peruano, ¿no? A toda persona, porque eso es lo que se merece, un lugar mínimo habitable a favor de este ciudadano peruano. Y miren ustedes, ¿quién ha creado el problema? El Estado con sus fórmulas, con sus procedimientos, con su burocracia. Eso es lo que ha creado el Estado, y el ciudadano, bien o mal, se aprovecha de estas circunstancias. ¿Para qué? Porque él sabe que en un momento el Estado va a tener que cumplir ese rol que no ha cumplido el dueño de la matriz. Y eso, por ejemplo, se ve de manera común y constante en todo el Perú. ¿Por qué? Porque somos un Perú con el 80% de informalidad. Con el 80% de informalidad no solamente en el aspecto de la propiedad, sino en todo, en el aspecto laboral, en el desarrollo, en el emprendimiento. ¿Cuántos creen ustedes que, por ejemplo, ciudadanos pagan su impuesto predial? ¿Cuántos? ¿El 25%? ¿El 30%? Hasta estaríamos exagerando, ¿no? El Estado no tiene para completar, ¿no?, el pedirle a todos los ciudadanos del Perú que paguen sus impuestos. ¿Por qué? Porque la mayoría son informales. Y la informalidad, como vuelvo a repetir, está en todos los aspectos. Y esto obviamente perjudica a todos y cada uno de nosotros. Pero ¿quién tiene que solucionar finalmente? El Estado. El tema no está dejarle al Estado, obviamente. ¿Pero por qué? Porque el Estado tiene un rol promotor de la inversión, promotor de la formalidad, ¿sí?, promotor de la empresa. Ese es el rol que cumple el Estado. Pero con el tiempo tiene que cumplir con el rol de satisfacer las necesidades de cada uno de los ciudadanos. Entonces, el Estado peruano, su rol es que está al servicio de los ciudadanos. Pero finalmente, ¿qué es lo que espera? En virtud del principio del término de gestión pública, ¿qué es lo que esperamos nosotros o qué es lo que espera el Estado de cada uno de sus funcionarios? Que la gestión tenga resultados. Por eso es que hoy día el principio fundamental de lo que habla el Estado moderno es del resultado. Es que todo hoy día se mide por el resultado. Y si uno se da cuenta, tiene que ver mucho con el resultado de tus proyectos de carácter personal. E incluso, cuando tú al final del día ves tus resultados, es lo que empiezas a evaluar qué es lo que hiciste bien o qué es lo que hiciste mal. Y entonces, la vida finalmente se convierte, al final y al cabo, en un resultado. Y lo que quiere hoy día el Estado moderno es que los resultados sean satisfactorios. Como dijo alguien, por lo menos sea eficaz. Ya está. Aunque no seas eficiente. O sea, por lo menos cumple tu trabajo. Si no eres capaz de cumplir tu trabajo, obviamente no vas a ser eficiente nunca. Dice, lo mínimo de un ciudadano peruano, de un trabajador del Estado, de un funcionario público, de un servidor. O sea, por lo menos alcanza la eficacia, que es hacer un trabajo. Si no puedes llegar a la eficiencia, que es hacer ese trabajo, ¿no?, de manera óptima, con menor cantidad de recursos, etc.
Pero lo que uno quiere finalmente en el Estado es esperar que los funcionarios públicos No, bien auxiliar, interesante. y esto resulte finalmente eficiente. Lo que queremos es eso, ¿no? Entonces, la gestión por resultado tiene un enfoque de gestión. ¿Por qué? Porque se gestiona para tener un buen resultado. ¿Y el resultado cuál es, estimados amigos? Es la satisfacción de todos los peruanos. El resultado final es que tú te encuentres como ciudadano peruano satisfecho del rol que cumple el Estado. Por eso que dicen que la gestión pública está orientada al resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque el principio fundamental de la modernización del Estado es que la gestión pública finalmente tenga buenos resultados. Es decir, gestión pública igual a buenos resultados. Estado igual a buen servicio al ciudadano. Entonces, cuando hablamos de gestión pública, estamos hablando de que el Estado finalmente cumple un rol de brindarle un buen servicio al ciudadano. Vamos a hacer el audio. Dicho esto, por favor... No, ¿y los computadores no tienen audio directo? Revisen sus audios. Doctor Hammer, revisa su audio. Y entonces, pero ¿cómo es que vamos nosotros distribuyendo los niveles de gobierno? ¿No? Todos sabemos que existe un poder ejecutivo. Y este poder ejecutivo, al mando del presidente de la República, en un segundo lugar el primer ministro, ¿no? Y luego cada uno de los ministros en cada una de sus carteras. Eso finalmente es el primer nivel del gobierno que tenemos. Pero tenemos otro nivel que es el gobierno regional, que está a cargo de ¿quién? De un gobernador. Y luego también tenemos alcaldías, que hay alcaldías provinciales, alcaldías distritales y alcaldías delegadas, que están a cargo de ¿qué? De un alcalde. Tenemos alcaldes delegados también, que son elegidos por voto popular, pero cada uno en su circunscripción. ¿Por qué? ¿Por orden de quién? ¿Por imperio de quién? De las municipalidades provinciales. Porque todos sabemos que las municipalidades delegadas se crean por acuerdo de consejo provincial. Si las municipalidades provinciales, en el fondo, son los que crean las municipalidades delegadas. Y estas municipalidades delegadas tienen su alcalde y además también tienen su regidor. Volver a ingresar. Entonces estamos en estos niveles de gobierno, nivel ejecutivo, más ministerios, gobiernos regionales más gobernador y municipalidades más alcaldes. Pero los poderes del Estado, además de tener ejecutivo, gobierno regional y gobierno municipal, tenemos además poderes del Estado. Y precisamente los niveles de gobierno que hemos dicho, tiene que ver con uno de los poderes del Estado, con uno solamente, poderes del Estado, que es con el poder ejecutivo, que es la parte administrativa del Estado, que es la parte ejecutiva del Estado, que es el que desarrolla los planes de gobierno, que es el que ejecuta la norma legal dictada por el Congreso de la República. Es decir, es el que gasta el dinero, es el que obtiene resultados. Pero además tenemos un poder que mantiene el equilibrio en nuestro país porque tenemos un orden absolutamente democrático que es el poder legislativo. Y este poder legislativo está en consonancia ¿con quién? Con sus congresistas. 130 congresistas hoy en día, que son elegidos obviamente cada 5 años de acuerdo con los partidos políticos a quienes pertenece. Y la función fundamental de los congresistas es que es dictar normas, es dictar leyes. También tienen función fiscalizadora y también tienen función de representatividad, porque por cada mes existe una semana de representación en el que el Estado invierte. O sea, el Estado invierte en sus funcionarios. ¿Por qué? Porque en esa semana de representación cada congresista se va a su circunscripción departamental y verifica todo lo que está pasando por allí y finalmente recoge, ¿no? Cada uno de los reclamos, planteamientos, sugerencias, quejas de cada uno de los ciudadanos, y si él ve por conveniente lo que hace es realizar las investigaciones correspondientes, y si son iniciativas legales, ya sabemos todos, los congresistas, eso es lo que tienen como facultad, la iniciativa legal, pues entonces lo pueden convertir en una norma. Pero además de ello tenemos al Poder Judicial,
¿Y qué es el Poder Judicial? Es la norma que es el organismo, es el poder que interpreta la ley. Que interpreta la ley para aplicarle a las relaciones jurídicas que tienen los peruanos. Cuando una persona no está de acuerdo con alguien, lo que hace es acudir a la vía judicial. ¿Para qué? Para hacer valer su derecho. Y entonces una norma legal dictada por el Congreso o dictada por el Poder Ejecutivo en vía de delegación de facultades, lo que hace es interpretar la norma para aplicarlo de la mejor manera frente a cada uno de los conflictos jurídicos que tienen los ciudadanos. Entonces encontramos además poder del Estado como el Ejecutivo, ya le hemos dicho que es el administrativo, que es aquel que gasta la plata. Pero también tenemos... Alguien nuevamente está con el audio. Por favor, procuren desactivar sus audios para que no se cruce con la grabación. Entonces decíamos, tenemos un poder ejecutivo que es aquel que gasta la plata, ¿no? Que es aquel que administra el dinero, es aquel que hace las obras, y luego tenemos un poder legislativo que dicta la norma, ¿no? Que marca el equilibrio de los poderes, que tiene representatividad además, y que además tiene una función fiscalizadora. Y tenemos un poder judicial que interpreta la norma legal dictada por el Congreso de la República o por el Poder Ejecutivo vía delegación de facultades. ¿Para qué? Para resolver los conflictos jurídicos que existen entre los ciudadanos. Listo. Pero no solo eso, el Estado lo que ha querido, ¿no?, es otorgarle y crear determinados organismos que son autónomos. Y a esto se le llama organismos constitucionalmente autónomos. Es decir, la Constitución le ha otorgado una categoría especial a determinadas instituciones públicas. Y dentro de ellas, por ejemplo, se entiende, por ejemplo, qué son, en términos textuales, un organismo constitucionalmente autónomo. Son organismos públicos que ejercen una función primordial del Estado, ¿no?, establecidas en los textos constitucionales y por tanto tienen relaciones de coordinación con los demás poderes sin estar subordinados, ¿no? Son autónomos, ¿no? Y no están subordinados a nadie. Por ejemplo, están dentro de ellos, ¿no?, el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva que tiene un presidente, que tiene un directorio, ¿no? Este directorio es nombrado por el Congreso de la República, no le rinde cuentas a ningún ministro, a ningún ministerio, son absolutamente autónomos. Seguramente tienen relación dependiendo del trabajo que realizan con determinado ministerio, pero son autónomos, no le deben ninguna subordinación a ningún ministerio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Contraloría General de la República. Es un órgano absolutamente autónomo. Es elegido ¿por quién? Por el Congreso de la República, el Contralor General de la República. No pertenece a ningún poder ni a ningún ministerio. Tenemos la Defensoría del Pueblo, ¿no?, que también es elegido, el Defensor del Pueblo es elegido por el Congreso de la República. Y este es un órgano constitucionalmente autónomo, ¿no?, que tiene sus propias facultades, su propia normatividad. El Jurado Nacional de Elecciones, que tiene que ver con todo lo que es los procesos electorales en su momento, junto con la OMPE, ¿no? Es decir, los jefes del Jurado Nacional tienen que ver con el Poder Judicial, pero no le deben al Poder Judicial una subordinación, ¿no? Tienen que ver con los procesos electorales y son absolutamente autónomos. También el BCR, el Banco Central de Reserva, que tiene que ver con la moneda, ¿no?, con la estabilidad de la moneda. Tiene un presidente y además tiene, ya le hemos dicho, y tiene un directorio que es elegido por el Congreso de la República. Tenemos al Tribunal Constitucional, que sus miembros también son elegidos por el Congreso de la República, pero que no le deben subordinación a nadie, a ningún ministerio. Tanto así, como hemos podido apreciar últimamente, en la primera vacancia a Martín Vizcarra, al expresidente,
Lo que él ha acudido ha sido al Congreso de la República para ver si era legal o no lo que habían intentado hacer con él. Pero como no se llegó a la vacancia, ya el Tribunal Constitucional no se pronunció sobre el fondo del asunto. Pero ellos no le deben ninguna explicación a nadie más que a todo el Perú. Pero no hay subordinación. A lo que quiero llegar es que ellos no pertenecen a ningún ministerio. La última vez, cuando lo vacaron a Vizcarra y él presentó la inconstitucionalidad de la vacancia, 4 votos contra 3 dijeron que esa vacancia era absolutamente válida y constitucional. Por tanto, lo habían vacado bien a Vizcarra. Eso es lo que había dicho el Tribunal Constitucional. Y alguien lo ha procesado, alguien le ha dicho a algún ministro a salir. No, todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiere sobre lo que hace el tribunal, pero ellos no están sometidos a ningún poder, a ningún ministerio. Y son absolutamente independientes y autónomos. Por eso es que la misma Constitución lo llama así, organismo constitucional autónomo. Igual las universidades nacionales. Mire, yo les cuento un caso. Estaba de profesor en la Universidad Nacional y había una orden de captura en contra del rector. Y lo venían siguiendo al rector y él vino y aquí en la Facultad de Ecología entró y la policía estaba afuera para notificarlo. No podían entrar. O sea, nadie puede entrar como una embajada. No puede entrar nadie sin autorización. Y el juez ordenó la captura del rector y no pudieron capturarlo, ¿no? Y él hizo maravillas y de repente se fue de la universidad. Pero la policía no podía ingresar. Hasta allí no alcanzan sus facultades del Poder Judicial. ¿Se dan cuenta? Una universidad es un organismo absolutamente autónomo. No depende de otra entidad. Hoy día existe una superintendencia, ¿no? Hoy día existe una superintendencia, pero es otra cosa, no tiene que ver con poder. Es un órgano rector simplemente de la educación superior en el Perú. O sea, la SUNEDU está para controlar, si se quiere, las universidades, ¿no? El RENIEC es una entidad también autónoma, ¿no? La Fiscalía de la Nación no pertenece al Poder Judicial. Al Poder Judicial pertenecen los jueces, y que además son autónomos. Pero la Fiscalía de la Nación, por ejemplo, no es. ¿Y entre quiénes los eligen? A la fiscal de la Nación, al fiscal de la Nación, entre los fiscales supremos del Perú. Entre ellos se eligen. No interviene el Congreso aquí. Y ellos son autónomos. Los fiscales piden prisión preventiva, piden detención domiciliaria, ¿no? Piden lo que quieren que el juez haga por ellos. También existe la Junta Nacional de Justicia, que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura. Es un órgano absolutamente autónomo que es el que elegía a los jueces. Pero se han dado cuenta a raíz de este problema en los cuellos blancos que había problemas dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora la mayoría de ellos están procesados penalmente. Y en cambio de ellos, en reemplazo ha creado ¿quién? La Junta Nacional de Justicia, que hoy día está funcionando. Y entonces eso es lo que se tiene que... Y ahora, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿quién elegía antes? Elegían los abogados del Perú. Nosotros votábamos para elegir a ellos. Ahora, ¿quién crea la Junta Nacional de Justicia? ¿Quién elige a la Junta Nacional? Son los miembros de la Junta Nacional de Justicia, una comisión especial. Eso es lo que elige a la Junta Nacional de Justicia, una comisión especial. También la Superintendencia de Bancas, Seguros, AFP y Cooperativas, que se llama ahora, antes la SBS solamente se llamaba Superintendencia de Bancas, Seguros, hoy día es Superintendencia de Bancas, Seguros, AFP y Cooperativas. ¿Por qué? Porque las cooperativas se han pasado a formar parte de la SBS, ya son entidades financieras. Antes solo eran considerados entidades de crédito, no entidades financieras. Entonces, por favor, desactiven su audio.
Entonces lo que encontramos en la SBS es aquel que controla, obviamente, y supervisa, ¿no?, la función que tienen los bancos, las AFP, las cajas, las cooperativas, etc., ¿no? Esos son los organismos constitucionalmente autónomos. Es decir, existen funciones básicas en el Perú que lo tienen que hacer entidades altamente especializadas. Lo resto lo hacen los demás. Y a ellos se les llama los organismos constitucionalmente autónomos. Por eso es que un concepto dice, la constitución política para la salvaguarda del Estado de Derecho y la mayor eficiencia en la ejecución de algunas labores ha constituido algunos organismos autónomos que no dependen ni de ninguno de los poderes del Estado. Es decir, es la Constitución misma la que ha creado, ¿no?, los organismos constitucionalmente autónomos, y es bueno decirlo. ¿Qué más es necesario hablar como tema introductorio al tema de la gestión pública? Es que la gestión pública tiene que ser planificada, ¿no? Se tienen que tener metas y esas metas para cumplirse se tienen que planificar. Si no se planifican, pues estamos, como dice alguien, como pollo sin cabeza. Corta a un pollo su cabeza y se va por cualquier sitio. ¿Por qué? Porque no tiene planificación, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el Plan Bicentenario, ¿no?, cuando fue creado, se creó para el 2021. Y luego vino otro presidente y lo modificó hasta el 2020, ¿no? Y el último presidente lo ha modificado hasta el 2050. Tenemos hoy día la visión del Perú al 2050 según Plan Bicentenario. Pero eso lo vamos a desarrollar en extenso luego, ¿no? De repente hoy día un poco y la próxima clase es otras, pero eso es lo que pasa cuando no tenemos planificado, ¿no? Cuando determinadas organizaciones, por ejemplo, que han suscrito el acuerdo nacional, que han sido no todos los partidos políticos, pues lo que hacen normalmente los presidentes es venir y cambiar. Es venir y cambiar el acuerdo nacional, las políticas establecidas en el acuerdo nacional. Y lo mismo ha pasado con el Plan Bicentenario, porque se han hecho programas y hoy día el presidente que ha sido vacado, pues lo ha puesto al Plan Bicentenario al 2050. O sea, lo único que tenemos hoy día es el Bicentenario del próximo año. Pero ese es el Bicentenario. El Plan Bicentenario, las políticas del Plan Bicentenario son para hasta el 2050. Entonces, también escuchaba algo que a mí me pareció interesante y yo les quería compartir. Por ejemplo, se dice que los gobiernos regionales han modificado tanto sus facultades, o sea, no han entendido para qué son creados, para qué se los ha elegido a los gobernadores regionales, que por ejemplo con el tiempo terminan creyéndose alcaldes. ¿Por qué? Porque vemos al gobierno regional haciendo pistas, veredas, plazuelas, ¿no?, algunas carreteras, etcétera, cuando eso no es su labor. Algunos manifiestan que la labor de los gobiernos regionales es crear desarrollo, es incentivar, es inspirarle a la gente para que siga adelante. Por ejemplo, podría decir yo, ¿cuál es una función verdadera del gobierno regional si hablamos de San Martín? Por ejemplo, la granja ganadera de Calzada, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un plan que se tiene que cumplir con el tiempo, ¿no? La mejora en la siembra y la producción del cacao. Esos son temas que competen a los gobiernos regionales, pero los gobiernos regionales, cuando por ejemplo se dice, no sé, el gobernador no quiere hacer esta calle, el otro, y es que en realidad hemos confundido con el tiempo nuestras facultades y pensamos, y algunos gobernadores piensan, ¿no?, que deberían hacer las labores que hacen los alcaldes. Y en cierta manera, ¿no?, pues se encuentra razón. ¿Por qué? Porque si elegimos un alcalde que es de carácter provincial y alguno de carácter distrital, es básicamente para mejorar el ornato de la ciudad. Por ejemplo, el gobierno regional podría ver el tema del agua, del saneamiento, ¿no?, de los títulos de propiedad, que son competencia obviamente de las municipalidades provinciales, pero los gobiernos regionales tendrían que ver, por ejemplo, ¿no?, el proceso de titulación en toda la zona rural, ¿no?, de los departamentos, y en efecto eso lo realizan. Pero terminan confundiendo las facultades porque también se empiezan a hacer pistas, veredas. ¿Por qué? Porque los alcaldes le piden, ¿no? Un gobierno regional debería construir colegios, sí, ¿no? Debería construir hospitales, sí. Es decir, está para mejorar la calidad de vida con ese tipo de inversión.
Pero lo más alucinante del gobierno regional es la cantidad de dinero que el Estado destina a los gobiernos regionales. ¿Cuál es el departamento, por ejemplo, en el Perú, más pobre del Perú? El departamento de Cajamarca. Y escuché a un maestro decir, bien paradójico, los departamentos más pobres del Perú precisamente son los más ricos. Como Cajamarca, por ejemplo, que tiene un canon minero impresionante, pero que tiene condiciones de vida pues, realmente primitivas. Se dice que, por ejemplo, en los 4 últimos años, 5, perdón, desde el 2016 hasta el 2020, se ha destinado para la región Cajamarca 30.436 millones de soles. Es una plata gigantesca. ¿Pero para qué le ha servido? Absolutamente para nada. ¿Qué ha pasado entonces? Problemas, seguramente problemas de gestión. Nosotros no vamos a meter allí. Lo que vamos a hacer en una de estas clases, por ejemplo, el expositor va a hablar sobre los delitos que cometen los funcionarios públicos y los servidores públicos, los delitos más comunes. Por ejemplo, cohecho, asociación ilícita para delinquir, y así una serie de normas, pero eso lo va a decir un especialista en derecho penal, a la que yo ya le he invitado para que nos explique lo que significa cometer un delito de gestión, ¿no? Un delito como funcionario público o como servidor público. Pero bueno, lo que hayan hecho ellos con este dinero hoy día no es nuestra incumbencia, no de nosotros por lo menos, puede ser de otras autoridades. Pero además se dice que para inversión al departamento de Cajamarca habían llegado en los 4 últimos años, perdón, en los 5, 11.335 millones de soles. O sea, nada más y nada menos. ¿Cuánto le llegó a San Martín entonces en los últimos 5 años? 7.000 millones de soles, solo para inversión. Lo que significa entonces, si estaría bien distribuido en los 4 últimos años, lo que le podría haber compartido a cada provincia son 700 millones de soles en esos 4. Y si vemos la inversión en cada una de las provincias, alcanzaremos a los 700 millones de inversión en cada provincia que ha hecho el gobierno regional en los últimos 5 años. Entonces ponemos las barbas a remojo seguramente. En el departamento de Amazonas le han dado mucho menos, 5.256 millones de soles solo para inversión. En el departamento de Loreto, 6.457 millones. Y así sucesivamente. Entonces, pero eso no es lo alucinante. Lo alucinante es que tenemos mucho dinero, el Perú. ¿No? Tenemos tanto dinero que el presidente Vizcarra ha repartido a diestra y siniestra ingentes cantidades de dinero. Miles de millones de soles, basados en que teníamos un Producto Bruto Interno muy bueno. O sea, el Perú es uno de los países más privilegiados en el mundo. Tiene un PBI impresionante. Lo que no tiene es que... Lo que no tiene es una forma de distribuir equitativamente la riqueza. O sea, el ingreso per cápita de los peruanos es muy bajo. Y nosotros vamos a elegir próximamente nuestro próximo gobernador nacional, nuestro presidente de la República. El primer funcionario del Perú va a ser elegido en los próximos 5 meses. Un poco menos tal vez ya, 4. Y nosotros tenemos que darnos cuenta a quién lo vamos a elegir. Hemos visto por ahí, hemos escuchado que, por ejemplo, alguien ha dicho que lo que estamos ganando hoy día, 930 como sueldo mínimo, era bastante dinero. Si el Perú no es un problema, el Perú no tiene un problema de dinero. Lo que tenemos es un problema per cápita. Lo que tenemos es un problema de distribución de la riqueza. Entonces, todo eso es el Estado peruano. Tenemos un PBI de los mejores que existen. Pero ¿qué es entonces lo que está faltando? Una buena distribución de la riqueza. Es que no estamos eligiendo bien.
entonces el Estado peruano no está bien administrando correctamente sus propios ingresos. Lo que nos lleva a pensar entonces que la función pública, que la gestión pública no es la mejor. Entonces allí estamos fallando. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Una buena planificación y desterrar de una vez por todas, ¿no?, esta lacra que nos hace daño y nos hace tanto daño, que es la corrupción, que es algo que, como dicen los trabajadores del Estado, es algo que está institucionalizado y nadie lo va a cambiar. Y nadie lo va a cambiar. Si usted conversa con un funcionario público, esto no lo va a cambiar nadie. O sea, a mí no me vengas a decir que yo voy a parar la corrupción y esto es lo principal que voy a hacer durante mi gestión. Un funcionario público, un trabajador público, no te la cree. No te la cree. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque se dice que la corrupción está institucionalizada. Entonces necesitamos de un cambio generacional para que esto ocurra. Pero como yo siempre he dicho, y sobre todo a los jóvenes, ¿no?, nosotros seguramente no vamos a ver el cambio. Puede que ya no. Pero nosotros tenemos que dejar sembradas las semillas en los jóvenes, que puede que tampoco vean el cambio, pero ellos pueden ser los generadores de esto. Los que sí van a ver cambio, estoy seguro, ¿no?, si desde ahora nos ponemos a trabajar, son los hijos de nuestros hijos. Son los chiquitos todavía. Ellos son los únicos que van a ser privilegiados un día de haber dicho: he encontrado un mejor país que de lo que ha encontrado mi papá o ha encontrado mi abuelo. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es ponernos a pensar, ¿no?, y ponernos las barbas a remojo, porque esto no puede continuar así. No podemos ser pasibles espectadores de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y pensar, por ejemplo, que le hemos dado tanta cabida a la corrupción, que si vemos a alguien, a un funcionario que trabaja, que roba, pero que hace obras, uno dice: no importa, pero por lo menos hace obras. O sea, hemos perdido, como decía César Hildebrand, el derecho de indignarnos, ¿no?, que ahora hasta aceptamos a alguien que sea corrupto, pero que haga obras. Pero ese es un tema que podemos irlo discutiendo con el paso de los tiempos. Ahora bien, hablando de un tema, pero a propósito, si alguien de ustedes quiere o tiene alguna opinión en particular, me gustaría que lo pueda compartir, ¿no? Quedan abiertos los micrófonos para alguien que quiera expresar alguna idea al respecto. Obviamente, si hablamos de gestión pública, paso al siguiente nivel, estamos hablando de política. Y a veces este término acá tan bonito lo manchamos. Lo manchamos, ¿por qué? Porque hemos puesto a la política en el nivel de la corrupción, ¿no? Y cuando la política no es eso. Y tampoco tiene que ver con los partidos políticos. Tiene que ver con el funcionario público. Tiene que ver con el congresista, tiene que ver con el ministro, tiene que ver con el presidente, tiene que ver con el gobernador, tiene que ver con los alcaldes, tiene que ver con los regidores, tiene que ver con alguien que es funcionario, tiene que ver con los gerentes. Se dice que está institucionalizado porque la mayoría de los funcionarios públicos caen en los actos de corrupción. Pero por ese mérito no se le puede, pues, dañar a este término que es tan bonito, que es la política. La política es una ciencia que trata del gobierno, pero del buen gobierno, ¿no? Policiudad, tica, trabajar una ciudad con ética. Es decir, la política en su sentido más originario, en su sentido elemental, tiene que ver con la gobernación, con la organización de los pueblos, pero con las buenas organizaciones de las sociedades humanas, con la organización de los estados, con la organización de los ciudadanos. O sea, la política tiene que ver con el imperio del gobierno dentro de una sociedad.
Pero no podemos manchar el término diciendo que la política está totalmente mal. Pero no, el que está mal es el político. O mejor dicho, el que cree que practica política. Porque si yo digo que soy político, tengo que irme a los orígenes del concepto, porque la política es una ciencia que trata de un buen gobierno, no de un mal gobierno. Y si alguien está haciendo una política no adecuada, entonces no es política, así de simple. Tú no eres político, eres cualquier cosa menos un político. Entonces mejor tenemos que defender el concepto. ¿Por qué? Porque no se puede decir a alguien que quiera hacer política de verdad porque esté manchado por quien hace política conforme quiere y no conforme los cánones de las reglas correctas de la moral o de la ética tienen que ver con ello, ¿no? Pues esta política, cuando es una política pública o es una política llamada el Estado, entonces, ¿qué es? ¿No? Tiene que ver entonces la política con los lineamientos de gestión, con los lineamientos y las acciones de carácter público, pero estratégicas. O sea, la política, cuando se habla de política pública, tiene que ver de una estrategia de gobierno. Por eso es que nosotros tenemos que exigir a cada uno de nuestros candidatos que quieran ocupar un puesto dentro del Estado elegido por votación popular, ¿no? Que tenga un plan desarrollable, ejecutable, y que sea posible de entendimiento por todos los peruanos. Entonces, tenemos que tener un plan. Y lo que nos está fallando es esto. Si vemos que el plan bicentenario ha sido modificado como ha querido por los presidentes de turno, entonces no estamos aplicando un buen principio de la política pública, ¿no? Que es tener lineamientos y acciones públicas estratégicas debidamente articuladas que se tienen que seguir en las instituciones del sector público. ¿Tenemos estrategias articuladas? No. ¿Cada uno trabaja por su lado? Sí. ¿Encontramos actos de corrupción dentro de los órganos de gobierno? Sí. Entonces, todos los días vemos que el Estado va camino, ¿no? De la mano de los que se hacen llamar políticos, de mala manera se hacen llamar políticos, vamos camino a la ruina. ¿Por qué? Porque primero no tenemos nada planificado, ¿no? Y segundo, si tenemos planificado no lo cumplimos. Y tercero, estamos metidos en actos de corrupción, ¿no? Y eso es lo grave, ¿no? Teníamos un concepto de Estado, de gobierno también, pero hay unos conceptos que son necesarios además saber. Por ejemplo, el Estado no es lo mismo para mí que para los cubanos. El Estado no es lo mismo para mí que para los soviéticos o para los chinos. El Estado para nosotros es una organización política que lo ha creado la sociedad para desarrollar a la sociedad y para brindarte servicios de carácter eficiente. Eso es el Estado, para un conjunto de reglas de carácter jurídico-político y que tiene como finalidad satisfacer las necesidades de los ciudadanos peruanos. Eso es el Estado para nosotros. Pero los socialistas, por ejemplo, ¿cuál ustedes creen que es el concepto de Estado? El concepto de Estado no es más que una entidad burocrática que debería desaparecer porque ha corrompido a la sociedad y que en buena cuenta los seres humanos venden su trabajo. Para una sociedad socialista, el trabajo es el ser humano. Por lo tanto, tú no vendes tu trabajo. Tú lo que vendes, según los conceptos de ellos, es tu fuerza de trabajo. Porque si vendes tu trabajo, dicen ellos, te estás vendiendo a ti mismo, porque el hombre es igual a trabajo. Por lo tanto, el Estado es una entidad maquiavélica que tiende a perjudicar a todos y que es corrupta. O sea, el Estado, el principio del Estado es que es corrupto. El gobierno, sin embargo, son las políticas que se ponen de acuerdo, las políticas que entrelazan, ¿no? Es decir, hay una unidad política, ¿no? que lleva adelante el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno, ¿no? Dentro de una circunscripción nacional, tiene que haber, conforme sus ministerios, tiene que ver qué es lo que necesita el país, qué es lo más prioritario para el país. Hace unos días atrás escuché una entrevista al ministro de Educación, por ejemplo, y le estaba pidiendo al Congreso la creación de 2 viceministerios. Y uno de los viceministerios tenía que estar
a dedicarse a la educación pública primaria y secundaria. Mientras la SUNEDU se dedica a la superior, ¿no? Tenía que haber un viceministerio especializado que se encargue de la educación primaria y secundaria. Y eso depende de las modificaciones legislativas. Vamos a ver cómo va aquí. Dicho esto, pasamos a un tema que seguramente también resulta importante, salvo que alguien de ustedes quisiera opinar. Nuevamente dejo abiertos los audios para que puedan opinar, estimados amigos. Bueno, hoy día no han venido con ganas de opinar, ¿eh? No importa, no importa. Fíjense. El Estado también iba... Sí. ¿Alguien ha querido opinar? Nancita, ¿tú creo? Ahora bien, esto, obviamente, si hablamos de Estado, también hablamos de gobierno. Y en el gobierno del año 88, en el gobierno de Alan García Pérez, existió un intento de regionalización en el Perú. O sea, nosotros no tenemos regiones naturales, pero no tenemos regiones políticas. No tenemos circunscripciones territoriales debidamente marcados, ¿no? Llamados regiones. Nosotros cometemos un error cuando decimos región San Martín, o región Lima, o región La Libertad, o región Tacna. No, había un intento de proceso de regionalización que duró desde el año 88 hasta el año 92, en el que Fujimori, ¿no? Desbarató todo y en reemplazo, por ejemplo, que creó los CETARES, los Consejos Transitorios de Administración Regional. Y antes de eso existían las asambleas regionales, en ese proceso de regionalización creado por el APRA. Y este proceso de regionalización tuvo más o menos estas ideas bases. Este proceso de regionalización, por ejemplo, que creó ¿cuántos? 12 regiones. Creó 12 regiones. Y una de las primeras regiones, ¿no?, creadas fue la región Amazona. Pero antes de ver esto, sería importante tener alguna opinión sobre el tema de la regionalización, ¿no? Hay unas contradicciones tremendas en lo que señalan los funcionarios públicos respecto de los temas de regionalización. Primero hemos tenido un intento de regionalización, pero se hizo a través de una norma legal, y a través de una norma legal, pues una regionalización, bueno, de todas maneras fue un intento que no prosperó mucho, y luego terminó. Sí. También se dice que los temas de regionalización tienen que ver con el traslado del dinero que la sede central, ¿no?, que el gobierno capitalista, ¿no?, centralista, perdón, otorga a los ministerios, a los departamentos, en el sentido de que no puede destinar mucho dinero debido a que en las regiones hay mucha corrupción. La gente no está preparada para invertir. La gente no está preparada para gastar la plata que le encarga. Y sin embargo nos hemos dado cuenta que los procesos de corrupción más importantes que se han dictado en el Perú son precisamente el gobierno nacional, ¿no? Y es en el gobierno regional donde se maneja casi todo el dinero del Estado, porque solo un sencillo llega a las regiones del país. Seguramente este proceso de regionalización tuvo alguna idea buena, ¿no? Seguramente tuvo un buen espíritu, pero no se concretó. La regionalización en el Perú entonces no se concretó. La regionalización política. ¿Tuvo un buen intento? Puede que sí. Lo podemos tomar como nosotros quisiéramos. Pero seguramente la descripción de cada región nos lleve a nosotros a ver si hubieron algunas buenas ideas aquí. Y esto es por orden alfabético. Claro, podríamos darlo también por orden de norte a sur, agarrando a
nuestro mapa político peruano. En todo caso, por el orden alfabético tenemos a la región Amazonas. Esta región Amazonas estaba comprendido por las provincias del departamento de Loreto. ¿Quién era presidente en ese momento? Alan García Pérez. Él promovió el proceso de regionalización en el Perú. Y todas las provincias que corresponden al departamento de Loreto formaron parte de esta región. También tenemos a la región Andrés Avelino Cáceres. Y esta región estaba comprendido, como ustedes mismos le pueden ver, por las provincias de los departamentos de Huánuco, Pasco, Junín, pero no la provincia del Marañón. O sea, si ustedes se dan cuenta, este proceso de regionalización en el Perú tuvo que ver con las cercanías de las provincias. Algunas provincias, por ejemplo, como en nuestro caso, en el departamento de San Martín, la provincia de Alto Amazonas, capital Yurimaguas, que pertenece a Loreto, en el ámbito registral, por ejemplo, no era ni siquiera supervisado más que cada 6 meses, 2 veces por año. Entonces, la sede que existía en Iquitos, ¿no? En Loreto, en Maynas, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Los jefes no venían a supervisar la oficina registral de Yurimaguas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho lo de San Martín? Hemos pedido que la oficina registral de Yurimaguas pertenezca a la oficina registral de San Martín. Y hoy en efecto es así. La provincia de Yurimaguas y de Daten del Marañón pertenece registralmente a San Martín. Pero por otro lado también para Moyobamba le ha hecho un poco difícil supervisar Tocache. Tanto así que Huánuco ha estado pidiéndole al Estado que toda la provincia de Tocache pertenezca al departamento de Huánuco. Porque es más cerca para Huánuco venir hasta Tocache, que es desde Moyobamba hasta Tocache. Entonces, este es un tema de carácter geopolítico y tiene sus propias razones. Por eso es que no se dicen que estas regiones fueron compuestos por departamentos, sino por provincias de departamentos. Porque algunos departamentos, una provincia pertenece a una región y otra provincia pertenece a otras regiones por cuestiones estrictamente geopolíticos. Y aquí vemos un caso de ello. La región Andrés Avelino Cáceres no estaba conformado por las provincias de los departamentos de Huánuco, Pasco y Junín. Pero la provincia del Marañón, que pertenece a Huánuco, no pertenecía a la región, porque estaba totalmente distante a las otras provincias. Y luego tenemos la región de... Sí, Vanesita, has levantado la mano. Sí, doctor, ¿me escucha? Buenas noches, doctor y compañeros todos. Efectivamente, quería hacer una pequeña intervención, interrumpiendo un poco la ponencia. Efectivamente, nos encontramos ante una situación un poco difícil en el tema de regionalización, porque sí, como región San Martín hemos tenido bastantes inconvenientes en la zona frontera que es Huánuco, que limita con Tocache. Y lo digo con conocimiento de causa porque por el año 2017 y 18 trabajé fuertemente por esa zona que es frontera con Tocache y nos encontramos con una situación bastante complicada que la región Huánuco venía atendiendo, creando escuelas dentro del territorio de San Martín, ¿no? Y cuando nosotros veíamos como sector de educación la atención que veníamos brindando a nuestros niños allí, también veíamos que se puede decir que a 100 metros existían dos escuelas georreferenciadas con el mismo código ante el Ministerio de Educación y se veía pues claramente que la región Huánuco estaba mal invirtiendo o malversando fondos porque no podía
invertir en infraestructura, tanto como en pago de recursos humanos, en una región que no es la suya, ¿no? Claro. Entonces sí, le he vivido eso y hasta ahora tienen ese problema, ¿no? Y no solamente es en ese ámbito de educación, sino que ya va más allá de eso, porque incluso le habían sensibilizado tanto a la población para que estas personas pudieran sacar su DNI como pobladores de la región Huánuco. Entonces se genera un conflicto social muy grande ahí, ¿no? Entonces cuando nosotros hemos reunido a la población y ellos se sentían personas de Huánuco y no de San Martín, ¿no? Y eso es hasta ahora un tema que por resolverse, ¿no? No es un problema social en esa zona de frontera. En efecto, mire, gracias Vanesita por tu intervención. Tu intervención me ha llevado a varias reflexiones. Primero, mira, sin irse muy lejos, acá cerquita nomás, hay un problema limítrofe entre Soritor y Calzada. Ahí hay un problema. Y justo en el límite, existe una cantera. Y ambos distritos quieren esa cantera. Y hay un problema ahí. Hay un problema. Ese problema es de carácter político, porque los alcaldes pueden solucionar el problema. San Martín tiene un problema con Loreto, limítrofe, ¿no? Por Yurimaguas, por ese lado. Después tenemos problemas en fronteras, es obvio. La gente del norte del Perú estudia en Ecuador, no estudia en Perú. Cruzan el río, Napo me parece, y van a Ecuador y estudian en Ecuador. No estudian en Perú. Es decir, el Estado se está desentendiendo de sus fronteras, los departamentos se están desentendiendo de sus fronteras y los distritos se están desentendiendo de sus fronteras. Entonces tenemos un problema tremendo. Por eso es que yo vuelvo a repetir, hay algo que he aprendido en estos últimos años, es que tú no puedes hacer nada que no conozcas. Nada que no conozcas. O sea, tú no puedes hablar del Estado si no le conoces. No puedes hablar de lo que es necesario en la gestión pública si no lo conoces. Nadie quiere lo que no conoce. Nadie defiende lo que no conoce en esta vida. Entonces tenemos que conocerlo para que como tú opines con justo conocimiento, con justa razón. Mira, en un momento, sin irse muy lejos, aquí en Moyobamba, estaba muy malograda esta callecita que conduce al penal, ¿no? Al centro penitenciario de Moyobamba. ¿Y quién cree que le arregló en su momento? ¿El alcalde de Moyobamba? No. Vino la alcaldesa de Rioja y metió sus máquinas. Todo un problema que se suscitaron. Pero no solo eso. Entonces, la Municipalidad Provincial de Rioja, en la época del señor Noé Hernández, sí, ellos ayudaban a la gente de la margen izquierda de Moyobamba, que es el distrito de Moyobamba. Entonces, esto ocurre por todos lados. Cuando tú vas, por ejemplo, de Iquitos a la frontera con Brasil, donde es un solo pueblo, Santa Rosa, Tabatinga y Leticia en Colombia, Tabatinga, Brasil y Santa Rosa en Perú. Y solo les divide un jirón. ¿No? Al frente de tu casa, que estás en Perú, en Santa Rosa, está Tabatinga y está Brasil. Y en la otra esquina, porque son 3 esquinas, ¿no? Está Leticia, que es Colombia. Y los peruanos van y estudian en Colombia o en Brasil. ¿Por qué? Porque el Estado peruano se ha desentendido de las fronteras. Cuando nosotros iniciamos la guerra del CENEPA, los ecuatorianos vivían mucho tiempo ya en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque ellos hacen mucho más caso a sus fronteras. Hablan mucho de los temas de las fronteras vivos. Entonces, es obvio que Huánuco quiera llevarse Tocache en términos registrales a su zona, porque para ellos es más fácil supervisar. Pero ojo, la sede de la zona registral de Huánuco está en Huancayo. Entonces, de Huancayo a Tocache es mucho más lejos que de Moyobamba a Tocache. Y es mejor condición viajar desde Moyobamba hasta Tocache. Es mucho más rápido. Son 6 horas y media. Y de Huancayo son 8. Hasta allí. ¿No? Es más, son 10 horas. ¿Por qué? Porque de Huánuco hasta Huancayo son 6 horas.
De Huánuco a Tingo María, 2 horas y media. De Tingo María a Tocache, 2 horas y media. 6, 5, 11 horas. Y de Moyobamba, 4 horas hasta Juanjuy, 2 horas y media hasta Tocache. O sea, mucho más cercano. Ya no hay una razón para que lo de San Martín, por ejemplo, pidamos que esta zona, o sea, geopolíticamente nos colemos mucho en nuestras fronteras. Por ejemplo, la zona registral 3, que es el de Moyobamba, está pidiéndole a la Superintendencia Nacional que Chachapoyas pertenezca a San Martín. Porque es más fácil llegar de Moyobamba hasta Chachapoyas, que son 4 horas y media más o menos, que venir desde Chiclayo hasta Chachapoyas, ¿no? Que son en promedio, ¿cuánto? 12 horas. En promedio 11 horas, o sea, y de acá es 4 horas y media. Entonces, es cuestiones de gestiones que realizan en cada uno en su límite departamental. Pero fíjense ustedes, cuando Huánuco quería que Tocache se incorpore a su región y no pertenezca a San Martín, ¿qué es lo que hizo San Martín de inmediato? Creamos una oficina receptora en Uchiza. Y esa oficina receptora no captaba dinero ni siquiera para pagarle al vigilante. No captaba. Entonces uno se pone a pensar, ¿para qué pongo una oficina en un lugar donde no hay nadie? No hay nadie que quiera formalizar, no hay nada. ¿Por qué pongo eso? Por cuestiones geopolíticas. O sea, el tema no está que genere dinero, porque el Estado no está para generar dinero, sino para que mantenga a sus ciudadanos correctamente atendidos. O sea, este proceso de regionalización ha traído un montón de cosas, y eso que todavía no explicamos algunos temas que han ocurrido por San Martín. Yo, por ejemplo, a raíz de este curso me he enterado que la región a la cual pertenecía San Martín, ¿no? Se había denominado Víctor Raúl Aya de la Torre, pero no llegamos todavía ahí, pasemos por Arequipa primero. Entonces Arequipa y todos sus departamentos crearon la región Arequipa. Que dicho sea de paso también, al sur nomás, entre Moquegua y Tacna, hay un problema. Y ustedes lo saben muy bien, y es un problema de canon. ¿Por qué? Porque la mina de Toquepala, que está en Tacna, está en el mismo límite con la mina de Cuajone, que está en Moquegua. Entonces las dos minas ya se pasaron los departamentos. Y había un problema ahí. ¿A quién le doy el canon? Hubieron hasta marchas, hubieron hasta huelgas, hubieron paros, hubieron movilizaciones, hubo todo en estos dos departamentos. Y se estaban peleando nada más y nada menos por 500 millones de soles que es el canon. O sea, por hartísimo dinero se estaban peleando. El canon es lo que ponía en problemas a estos dos departamentos. Dos departamentos pequeñitos, pero que tienen mucho canon. Entonces Moquegua le pedía una parte del canon a Tacna por Toquepala, porque Toquepala estaba dentro de su territorio. Y Tacna le pidió a Moquegua que le pague una parte, porque una parte de Cuajone estaba dentro del territorio de Tacna. O sea, hay un problema allí por resolverse. ¿Cómo estará resuelta la fecha? No estamos muy bien enterados. Pero había la región Chavín también. Estas regiones identificaban a los pueblos, ¿no? La región Andrés Avelino Cáceres, por ejemplo, ¿no? Obviamente porque Andrés Avelino Cáceres peleó en esos espacios territoriales, ¿no? Peleó. La región Amazonas, que es Loreto, por el río Amazonas. Y así sucede. La región Arequipa, obviamente, por el nombre de Arequipa, ¿no? Y así sucesivamente. Y la región Chavín, ¿por qué? Por el departamento de Ancash, ¿no? Porque ahí se creó la cultura chavín, ahí nació, ahí se desarrolló la cultura chavín, ¿no? Y a esta región chavín se anexaba la provincia del Marañón del departamento de Huánuco. O sea, para la región chavín era más fácil tener a esta provincia, ¿no? Del Marañón, ¿sí? A la provincia del Marañón que pertenece a Huánuco, pertenecer a la región chavín. ¿Se dan cuenta? Porque tú vas a la región Chavín y es más fácil llegar a Marañón por la región Chavín, ¿no? A que si te das una vuelta por todo el Perú para que llegues recién a los otros departamentos. Entonces, tuvo el proceso de regionalización en el Perú. Pero teníamos la región Grau, en el norte,
Tumbes y Piura. ¿Por quién? Por Grau. Era la identificación que se tiene acá, ¿no? Fue integrado por la provincia de Piura y de Tumbes. ¿Ya? La región Grau, emérito a Grau. Es el nombre que se le dio. La región Inca, en el Cusco. Pero fíjense, acá también sucede una cosa como con la provincia del Marañón de Huánuco. Fue integrada por las provincias actuales del departamento de Apurímac, la mitad de Apurímac perteneció a la región Inca y la otra mitad a la región Los Libertadores Huari. Y entonces, la provincia del Cusco, todas sus provincias del Cusco, más todas las provincias de Madre de Dios, pertenecían en su momento a la región Inca. Pero además, ¿no? Ahí estaban las provincias de Andahuaylas y la provincia de Chincheros, que pertenecen al departamento de Apurímac. O sea, la mitad de Apurímac perteneció a la región Inca. O sea, hubo un trastoque total de las jurisdicciones, de los departamentos y de las provincias en el Perú con la creación de las... Ahí está la región Inca, identificada obviamente por el departamento de Cusco. La región José Carlos Mariátegui. A esta región lo llamaba también región Moquegua Tacna y Puno. Así tenía el nombre. Y José Carlos Mariátegui, ¿por qué? Por Mariátegui, que perteneció a uno de estos departamentos, que nació acá. Actuales departamentos de Puno, Tacna y Moquegua. Esta era la región José Carlos Mariátegui. Todos los departamentos del sur. Moquegua, Tacna y Puno. Los Libertadores Huari. ¿Quiénes? Las provincias del departamento de Ayacucho y de Ica. Y de Huancavelica. Y también una parte del departamento de Apurímac, ¿no? Una parte, pero a excepción de estas dos provincias, ¿no? A excepción de estas dos provincias, perdón, de Andahuaylas y Chinchero. Por eso es que vemos pues, que el nuevo aeropuerto de Cusco, ¿no? Que está ubicado en Chinchero, pues está cerquísima. Obviamente, llegar a Chinchero es mucho más fácil por Cusco que ir por Libertadores Huari, por Ayacucho, ¿no? Bueno, y la región Lima, que obviamente es por la cantidad de habitantes que tiene, ¿no? Excepto la provincia de Lima. O sea, la región Lima no corresponde a la ciudad de Lima. O sea, la ciudad de Lima es un distrito de la provincia de Lima. O sea, la provincia de Lima, que son Lima más sus 35, 36 distritos que no forma parte de la región Lima. ¿Por qué? Porque Lima como provincia tiene una categoría constitucional especial, ¿no? de municipalidad metropolitana. Entonces no pertenece la provincia de Lima como tal a la región Lima. Por eso es que Lima tiene un alcalde metropolitano, y las provincias de Lima, las otras provincias, tienen un gobernador. Y este gobernador no tiene influencia sobre la provincia de Lima. Solo tiene sobre las otras provincias del departamento de Lima. Claro, ese es como ahora, La región nororiental del Marañón, por el río Marañón. Y esto eran los departamentos de ¿quién? La provincia Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. Y fíjense ustedes, de este proceso de regionalización que existió en el Perú, es de donde se ha agarrado, por ejemplo, la SUNAR para crear sus zonas registrales. Antes de que se llamen zonas registrales en SUNAR, cuando estaba vigente la regionalización en el Perú, empezaron a llamarse, por ejemplo, la oficina registral región Grau, se llamaba así. O sea, las oficinas registrales que comprendían Tumbes y Piura se llamaban oficina registral región Grau. Y los departamentos y la oficina registral que correspondía a la oficina nororiental del Marañón se llamaba así, Oficina Registral Regional Nororiental del Marañón. Así se llamaba el registro público en mérito a este proceso de regionalización del Perú. O sea, habían tomado las demás instituciones públicas este modelo y así se llamaba el registro público.
¿no? Y se llamaba Región La Libertad. Región San Martín, Oficina Registral Regional Región San Martín. Así se llamaba Registros Públicos. Cuando perdimos el tema de la regionalización, ya no existe regionalización, ya por gusto utilizamos el nombre, ya ahora se llaman zonas registrales número uno que es Piura y Tumbes, número 2, y así, número 3, número 4, y la última, la región 14, que es Ayacucho, la última zona registral creada, Ayacucho. Pero eso ha sido por un tema también geopolítico. Ayacucho es uno de los países, perdón, uno de los departamentos más pobres del Perú, y sin embargo la SUNAR ha creado una zona registral. Mira, la última zona registral es Ayacucho. Después de eso, Loreto. Después de eso, Ucayali. Después de eso, San Martín. San Martín, en su inicio, ha sido la última región registral, económicamente hablando. San Martín se creó, se hizo tan bueno en su momento que lo dejó atrás y ocupó el penúltimo lugar antes de Loreto. Y luego lo superó a Ucayali. Perdón, a Ucayali lo superó primero. Después lo superó a Loreto, que Ucayali era el último. Y ahora estamos ahí porque las demás regiones son bastante poderosas. A la región que está pisándole los talones San Martín, esa es la región Chavín, precisamente a Ancash, ¿no? Donde está Chimbote. Ellos, por ejemplo, captan un promedio de 8 millones, 10 millones por año o por mes. Y San Martín ya está a 1 millón nomás de distancia. San Martín capta mucho dinero en tema de formalización. ¿Y esto nació a raíz de qué? A raíz de la presencia de COFOPRI en San Martín, a raíz de la presencia del PET, el Proyecto de Titulación de Tierras, a raíz de la presencia de los gobiernos regionales con su proceso de titulación. Hoy en día inició un proceso de titulación de 600.000 predios para San Martín solamente en el ámbito rural. O sea, lo que significa que San Martín se va a disparar. Porque San Martín es un departamento bastante formal. Algunos distritos, como Nueva Cajamarca, es súper informal, pero la mayoría de las provincias y los distritos en San Martín se están formalizando bastante, más allá de las estadísticas nacionales. Ucayali, que por su territorio, por su tamaño, obviamente, pues tenía este nombre, la región Ucayali. Así que eso ha sido, estimados amigos, el proceso de regionalización que nuestro Perú intentó en su momento y que no llegó a un buen puerto, tuvo un nacimiento, ¿sí? Se estaba desarrollando y luego no pudo crecer más, no avanzó más y hoy día pues no tenemos regiones en el Perú. Como le he dicho al inicio, solo tenemos regiones naturales por ahora, ¿sí? Por ahora. Y bueno, hasta ahí alguna opinión que quieran vertir, alguno de ustedes. Pero termino antes, miren. Y esto fue la última región del Perú. La región Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Quiénes lo formaban? San Martín y La Libertad. Nuestro departamento. Entonces, este era un tema medio raro. Si ustedes se dan cuenta, existe una carretera de conexión por el río Abiseo de Huancuyo que sale al puerto Salaberry. Y esa vía nunca se ha ejecutado por temas políticos. O sea, nunca se ha ejecutado por temas políticos. O sea, esto no lo han dejado, los demás departamentos no lo han dejado, perdón, los demás provincias del departamento de San Martín, todos nosotros sabemos quiénes, donde prospera el tema político, no han dejado que surja. ¿Por qué? Porque los carros iban a salir todos hacia La Libertad, mucho más fácil que en vez de ir por Huánuco o en vez de venir por el norte. Entonces se iban para La Libertad. Mucho más cerca iba a ser llegar desde Abiseo hasta Trujillo que irse directo hasta el puerto de Salaberry y no irse hasta Chiclayo. Entonces, por cuestiones estrictamente políticas, es que esta carretera no se ha completado nunca. Yo tenía 15 años cuando veía la construcción de esta carretera. Hace 35 años que no han avanzado ni un metro. Y entonces está paralizada esta carretera allí.
O sea, todo lo bueno que se iba a hacer a raíz justamente de este proceso de regionalización, porque estoy hablando de los años 85 en el que se está construyendo la carretera, y luego se paralizó. Y fue precisamente en virtud de este proceso de regionalización que se venía, ¿no? Que ya lo tenía en vista Alan García Pérez. Pero creó el propio de Trujillo, que era el bastión de Aya de la Torre, y nos metió a los sanmartinenses también. Pero los sanmartinenses no le hemos aceptado a Alan García, así que exigimos un plebiscito, ¿no? Y llegamos a una votación para que los sanmartinenses decidamos si queremos pertenecer a la región Víctor Raúl Aya de la Torre o queremos ser autónoma. Y en el plebiscito ganó la autonomía de San Martín. Y por eso es que se divide San Martín. Ya no hay 12 regiones, sino 13 desde ese momento. Porque la Libertad pasa a formar la región de la Libertad. Y San Martín forma la región San Martín. Es más, se llamaba Región Autónoma de San Martín. Entonces, el año 91 ya San Martín decide y le pide al gobierno, no señor, nosotros queremos ser autónomos, no queremos depender. ¿Qué es lo que pensábamos los sanmartinenses en ese momento para pedirle? No, la capital de la región iba a irse a Trujillo y nosotros nos íbamos a quedar como simples provincias. Y nuestro desarrollo se iba a estancar. ¿Por qué? Porque la libertad se iba a aprovechar de nosotros. Ese era el sentido del pueblo y llegamos a un plebiscito. Votamos por la autonomía de San Martín y por eso nosotros hemos sido autónomos. Se llamaba la región autónoma de San Martín. Si no íbamos a ser parte de la región hoy día, hubiésemos sido aístas de la Torre. Pero pudo más San Martín y la voluntad de los sanmartinenses y hoy día pues bueno, nos hemos creado como la región San Martín. Por eso es que incluso en el proceso registral de separación, San Martín es único. San Martín, mira, Loreto es único, Ucayali es único, La Libertad es único, Chavín también, Lima, Arequipa, y nadie más. Y San Martín, los restos todos son de 2, de 3 departamentos. Grau, nororiental del Marañón, ¿sí? Los Libertadores Huari, ¿sí? José Carlos Mariátegui, la región Inca. Todos ellos formaban varios departamentos. Sin embargo, San Martín, gracias a su fuerza, se ha convertido en una región autónoma y por eso registralmente somos autónomos. Y hemos aumentado se ha aumentado el espectro de San Martín, ¿no? Por eso es que hoy día pertenecen la provincia de Alto Amazonas, Yurimaguas y el Latén del Marañón. Pertenecen a San Martín registralmente hablando. Y estamos pensando de que Chachapoyas debería pertenecer a San Martín. ¿Se dan cuenta? San Martín ha crecido en su desarrollo económico debido justamente a una cuestión estrictamente geopolítica que le han tomado las autoridades en su momento. Dejo ahí un momentito y quiero escuchar sus opiniones. Claro, doctor. ¿Cómo está? Buenas ¿Qué noches. tal? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Sí, definitivamente. Pareciera que a puesta de prueba todavía estamos a nivel nacional con el tema de las regiones. Aún siguen viendo ciertas modificaciones, ciertos cambios en cada una de las regiones, incluso una de las regiones que mayor descentralismo practica es la región San Martín. Valga la acotación, ya que Tarapoto se está llevando casi todos los, ¿no? las entidades públicas en cuanto a administración gubernamental se refiere. Los mayores presupuestos se los lleva Tarapoto. Entonces, es una descentralización engañosa, ¿no? Vistan que en todas las regiones del Perú, las capitales son las que administran y dirigen su tema gubernamental. Algo que no sucede tanto acá en San Martín, que hemos perdido esa hegemonía, ese control. Yo creo que primogéneamente debería tomarse en cuenta
el ser capital y tener ese respeto por la capital, ¿no? Y poder controlar y tener el control del sistema gubernamental en su totalidad. Se justifican por tener un tema ¿cómo lo puedo decir? De ubicación, ya que facilitaría el manejo y el control más económicamente para las provincias que están cerca a Tarapoto. Una justificación que no es viable, a mi parecer, vista que inclusive nuestras autoridades de la región tienen que muchas veces viajar a Lima, y está lejos Lima, para articular algunos proyectos. Y no es una justificación para poder trasladar ciertos aparatos gubernamentales, tanto, por ejemplo, poniendo en claro la gerencia del sector agrario, se está manejando desde Tarapoto, y entre otros, yo creo que no es una justificación. Yo creo que deberíamos recuperar esa hegemonía. ¿Y cómo lograr eso, ¿no? Eso no creo que se haga a través de un plebiscito, sino es un tema de voluntad política y de presión de la población para esos efectos. Es por ello, pues, que estamos ahorita prácticamente abandonados por el gobierno regional, vista de que las miradas y las inversiones mayormente se hacen en la zona sur, porque tienen el control allá, pues. Acá solamente hacen función administrativa, y ni siquiera una función administrativa eficiente, sino deficiente. Deficiente porque quieren, porque pudieran hacerlo eficiente, sino que no les da la gana, pues. Pero bueno, el proceso de regionalización aún está madurando. Yo creo que tendría que pasar promedio de unos 10 o 15 años más para tener una efectiva o un efectivo control de gobierno regional en todo el ámbito nacional. Esa es mi opinión, doctor Arnulfo. Muchas gracias, César. Muy amable. Si alguien más tiene alguna opinión. En todo caso, a ver, continuamos por un tema adicional. Mira, la próxima clase vamos a hablar sobre el CEPLAN, sobre y sobre el acuerdo nacional. Yo creo que una de las razones por las que nosotros no alcanzamos nuestros objetivos de carácter nacional, es primero porque no planificamos, segundo porque si planificamos, luego lo modificamos, y tercero es porque no conocemos la gestión. Y eso nos convierte, obviamente, en personas que no vamos para un lugar totalmente adecuado a nuestro desarrollo. Y eso no está bien para nosotros, o sea, me refiero para el país. Gracias a Dios se creó el CEPLAN. El CEPLAN ya se creó hace muchos años atrás en el gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? No quizás con las características que tiene hoy día, pero los ministerios, las entidades especializadas tienen que consultar hoy día con CEPLAN. CEPLAN es un órgano de planeamiento estratégico que es capaz de orientar a cualquier institución pública en el país para cumplir bien con todos sus proyectos, con todas las etapas del procedimiento. Y esto es muy bueno, ¿no? Vamos a ver las políticas establecidas, las 35 políticas establecidas del CEPLAN y dentro de ello el acuerdo nacional. Vamos a ver cómo es que en realidad el Perú está organizándose hoy día. Y el principal detalle, creo yo, de la gente que quiere hacer las cosas bien hoy día es que no conocemos el CEPLAN, no conocemos el acuerdo nacional, no conocemos la visión del Perú al 2021, por decirlo menos, o la visión al 2050. Entonces, no tenemos planificado. Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiarle al Estado, estudiar la política nacional y estudiar los planes estratégicos que tenemos hoy día para poder llegar a ser un día un funcionario público eficiente. Si vamos al Estado a practicar y aprender allí, entonces vamos a caer siempre en el mismo detalle que caen todos. A mí me parece una idea extraordinaria haber creado el Centro Nacional de Planeamiento, ¿no? Y el Sistema Nacional de Planeamiento, ¿no?
¿Por qué? Porque este es un organismo técnico especializado, ejerce rectoría, ¿no?, efectiva del Sistema Nacional. O sea, el CEPLAN es el ente rector del CINEPLAN, que es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Entonces, ellos conducen de manera participativa, transparente, concertada, ¿no?, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y el desarrollo sostenido del país. Estas son las dos visiones que nosotros debemos tener para el país, o sea, el mejoramiento de calidad de vida. Lo que tiene que hacer un funcionario o un servidor público es mejorar nuestra calidad de vida desde donde está. Si yo hago lo menor, ya, recoger un DNI, por lo menos que recoge en el plazo de ley. Si yo quiero inscribir algo, por lo menos que se desarrolle dentro del plazo de ley. Si yo voy a pagar un derecho, por lo menos que me cobren lo que es justo, lo que es correcto. Si no tenemos eso, si no le conocemos al Estado, por eso yo sigo guardando la experiencia de que todos tenemos que interesarnos un día por la gestión pública. Quizás no tanto por lo que la vayamos a desarrollar, sino por lo que también vayamos a exigir nuestro derecho. Y como le he dicho al inicio, son los privados los que le ponen a mover al Estado, porque el Estado propiamente no construye. Se dice que en el sur del país, por ejemplo, la mayoría de las obras son por administración directa. No importa si es de 1 millón, de 10, de 20, 30 millones, si tiene el Estado ese dinero, simplemente construye. El 90% de todas las obras del sur del país son a través de administración directa y el 10% es por contrata. ¿Es posible hacer esto? Claro que es posible. ¿Es legal? Sí es legal. ¿Es constitucional? Sí es constitucional. Lo que necesita el Estado es un aparato burocrático. Ojo, que acá hay un tema también importante. ¿Qué es Estado? Estado es igual a buró. Por eso me dice el buró político. Buró viene de qué? De burocracia. O sea, un burócrata es un administrador. O sea, cuando a un trabajador público le dicen burócrata, se siente ofendido. Y no es para ofenderse. El concepto es así. El buró, que es el Estado, ¿sí?, es el burócrata, es el funcionario público. El que trabaja en el buró es un burócrata. Por antonomasia, los funcionarios públicos son burócratas. O sea, el día que te digan burócrata, eres un burócrata. Claro que soy un burócrata, porque trabajo para el Estado. Por eso eres burócrata. Ahora, la burocracia es otra cosa. La burocracia es hacer lento el buró, es hacerle lento al Estado, bajo ciertas características. Pero no nos salgamos del contexto. Entonces, lo que tenemos nosotros es que capacitarnos en las políticas públicas que el Estado tiene bastante diseñado, que es necesario saberlo. Por eso es que el próximo compartir aquí en estas clases, vamos a hablar y vamos a desarrollar el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Acuerdo Nacional, ¿no? Y si llegamos a ver el plan al 2021 que se ha trazado el gobierno de Vizcarra, también lo vamos a hacer, ¿ya? Y ¿qué más? Bueno, ya hay políticas nacionales sectoriales que vamos a ver en la próxima, la política del Estado, ¿no? El acuerdo nacional. Ahí nos vamos a dar cuenta si nuestros representantes pusieron alguna política interesante, ¿no? Y qué es lo que se busca con esa política del acuerdo nacional. Tenemos ahí la política nacional, las políticas sectoriales, ¿no? Todo esto vamos a ver en una próxima y el desarrollo del acuerdo nacional, ¿no? Como por ejemplo, cuáles son las políticas del acuerdo, las 4 políticas bases del acuerdo nacional: democracia, Estado de Derecho, equidad y justicia social, competitividad del país, Estado eficiente, transparente y descentralizado. Son los objetivos del acuerdo nacional. ¿Le han hecho los políticos? Sí. Tenemos una visión del Perú al 2050, ¿ah?, al 2050. ¿Y qué? Hay una política general de gobierno, ojo, que cada gobierno, el 28 de julio, dicta una norma donde está su política general de gobierno. Y eso es lo que tiene que cumplir. Acá hay un decreto supremo por el año 2018 que lo dicta Martín Vizcarra y establece una serie de lineamientos prioritarios para el Perú. Y esto es muy bueno. Todo esto lo vamos a ver y finalmente vamos a terminar con una recomendación
a los organismos públicos para que empiecen a gestionar un programa de capacitaciones para todo funcionario público. ¿Para qué? Para que conozcan el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, para que conozca los sistemas administrativos del Estado, ¿no? Para que conozca, por ejemplo, miren un error. En el Colegio de Abogados cometemos un error porque no habían firmado los asistentes trabajadores. Viene el Ministerio de Trabajo a supervisar y el Ministerio de Trabajo nos pone una multa porque ellos dicen que nosotros somos una entidad pública. Y nosotros, por ejemplo, en el Colegio de Abogados me refiero, somos una entidad de derecho público interno. O sea, los colegios profesionales se han creado por una ley. Por eso somos de derecho público interno, porque la ley es pública. Pero no somos entidades públicas. Para nosotros vivir como entidad, tenemos que inscribirnos en el registro público con nuestro estatuto. Las entidades públicas no tienen estatuto, no se inscriben en el registro público, no tienen un gerente general que tiene una vigencia de poder, no tienen una asamblea general, no tienen eso porque nacen en virtud de una norma legal. La beneficencia, por ejemplo, que antes se llamaba beneficencia pública, hoy día se llama sociedad de beneficencia, porque ya no es público, pero ojo, es una entidad de derecho público interno. Ahora se va a tener que inscribir en registro público su estatuto, vamos a tenerle que crear un estatuto, pero era público, pero totalmente no se ha vuelto privado. Algunas entidades son así, tenemos que conocerlos. Por ejemplo, la sociedad de beneficencia, si bien es privado en su categoría comercial, en su categoría civil, nadie controla cuando compra algo, nadie lo controla porque es de naturaleza civil y de naturaleza comercial, es absolutamente privado en esos extremos, pero por ejemplo, el órgano de control, sí, es la OSI de la municipalidad. O sea, somos privados en la sociedad de beneficencia, pero todavía nos controla el OSI. O sea, la ley que crea la sociedad de beneficencia como tal y le da categoría de privado le dice, pero un momento, el control sí te voy a seguir poniendo yo. Ya no te va a controlar tu asamblea porque tú no tienes asamblea. Tienes un directorio que marca la política interna de la sociedad de beneficencia. Pero nosotros todavía te vamos a controlar a través del OSI de la municipalidad. ¿Por qué? Porque la sociedad de beneficencia casi se ha vuelto municipal. Pero no solamente el órgano de control de la OSI tiene que ver con el funcionamiento de las sociedades de beneficencia a nivel nacional, sino que la defensa jurídica de la sociedad de beneficencia también lo hace el procurador público de la municipalidad. ¿Qué les parece? Entonces, tenemos que entender y comprender y conocer cada entidad del Estado, cada entidad privada. Mientras un colegio profesional nace en virtud de una norma que creó los colegios profesionales en sentido estricto, para que tengan naturaleza y vida propia, para que compren un terreno, por ejemplo, necesitan estar inscritos en registro público. Y el decano tiene que tener las facultades para que compre. En cambio, la sociedad de beneficencia nace porque su directorio dice yo quiero comprar, y compra el gerente, no necesita inscribirse. Pero el órgano de control es la OSI de la municipalidad. Y el ente que defiende los intereses de la sociedad de beneficencia no es la sociedad de beneficencia a través de su directorio, su gerente, es el procurador público de la municipalidad, por darles un ejemplo. Dicho esto, si no tienen más opiniones que decir, si no tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna idea que quieran dejarlo grabado, porque esto está siendo grabado, esto se va a publicar en YouTube, en mi canal de YouTube, y luego el link ya los estoy pasando a cada uno de ustedes para que puedan recopilar alguna información que les sea de sus incumbencias. Si no tuvieran una opinión adicional, yo les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes por haber asistido hoy, por la confianza que han tenido. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. A César, a James, a Ketni, Lupe, Manecita,
Elcita, un gusto saludarte. Pierre, Liz Karen, Liliana, a Erika, Llanos, Rosemary, Reina Padilla, María, Omar Antonio, un gusto saludarte. Jenny Paredes, Nancy, Nieves, un gusto, doctora, saludarte. Así que un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Bueno, acá hay un chat, a ver, voy a ver. Por favor. Claudio, gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por el cita, por asistir. Un gusto saludarlos. Cuídense mucho. Y feliz inicio de semana. Doctor Arnulfo, ¿de acá cuándo nos vemos? El próximo lunes. Sí, el próximo lunes. Listo, gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Igual.